Y hoy, queridos hermanos, vamos a hablar de otro de los atributos del Señor, que es bastante importante y prominente en las Escrituras. Y como lo pueden ver aquí en la pantalla, el atributo que vamos a estudiar es la bondad de Dios. Dios es un Dios bondadoso, es un Dios de bondad. Y vamos a ver a través de las Escrituras lo que nos enseña sobre la bondad del Señor. Generalmente se dice que incluso las personas más malas tienen un lado que es bueno. Incluso los personajes más terroríficos en la historia, siempre se dice que tenían algún lado bueno en el fondo de su corazón. Y cuando las personas mueren en el ataúd, como generalmente dicen, en el ataúd todos son buenos. Siempre se da elogios a las personas cuando mueren, cuando están en el ataúd. Se dice que, bueno, fueron buenas personas y no hay muchos reproches de ellos cuando están allí en la tumba. Esto muestra que en general todas las personas, incluso las más malas, tienen un lado bueno, por así decirlo. Incluso pensemos en uno de los grandes criminales en la historia de Colombia, Pablo Escobar. Incluso él podríamos decir que tenía algo de bondad, un lado bondadoso, porque, bueno, tenía mm, daba buenas dádivas o buenas cosas a su familia. Incluso se dice que a algunas personas les regaló casas o propiedades, ese tipo de cosas. Entonces, aún los más malos es posible ver que tienen un poquito, al menos, de bondad en sus corazones. Así que podemos decir que las personas, el ser humano, aunque ha caído, aunque ha sido destituido de la gloria de Dios, ha sido alejado de Dios, todavía le quedan vestigios de bondad en su corazón. A pesar de lo malvado que pueda ser nuestros corazones, aún así persisten algunas pequeños fragmentos de bondad. Pero no podríamos decir que una persona es completamente buena, pero sí es lo que podemos decir de Dios. No podríamos decir que Dios es a veces bueno o Dios es parcialmente bueno o que Dios es bueno a ratos. Las escrituras nos muestran de que Dios es infinitamente bueno. Así como Dios es infinito en su ser, lo es también en sus atributos, incluyendo la bondad. Dios es, por tanto, infinitamente bueno. Dios siempre ha sido y siempre será un Dios bondadoso, un Dios lleno de bondad, y eso es algo que nunca cambiará. Es algo que hace parte de la esencia de Dios. Dios es la bondad pura. Y eso es lo que quiero que veamos a través de las escrituras en esta noche, que conozcamos más sobre la bondad de Dios y sus implicaciones. En primer lugar, vamos a iniciar dando una definición. ¿Qué es entonces o cómo podríamos definir la bondad de Dios? Aquí, aquí voy a mostrar algunas definiciones que me parecen importantes. Una dice que podríamos decir que la bondad de Dios significa que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. También podríamos decir que la bondad de Dios es lo predispone a ser generoso, cordial, benevolente y lleno de buenas intenciones para con los hombres. También decimos que Él, Dios, es tierno de corazón y rápido para identificarse con nosotros. Y su actitud constante hacia todos los seres morales es abierta, franca y amistosa. Él está inclinado a conceder bendición y siente un santo placer en la felicidad de su pueblo. La bondad de Dios es el impulso que se halla detrás de todas las bendiciones que Él derrama a diario sobre nosotros. La bondad de Dios entonces es, es aquella inclinación que Él tiene para hacer lo bueno hacia las personas. Es ese favor que Dios muestra constantemente, es ese corazón que se inclina hacia el bien. Y es la bondad de Dios la que vemos manifestada en muchos aspectos de nuestras vidas. La bondad de Dios es, por tanto, todo lo que hemos mencionado y mucho más. Realmente sería muy difícil definir la bondad de Dios en una sola frase o una sola definición, porque eso sería limitarlo. Cuando la bondad de Dios es algo
inexplicable, es tan amplio y tan grande que ni siquiera las palabras lo podrían describir perfectamente. Pero podríamos decir entonces, para iniciar, que es esa inclinación de Dios, es su corazón tierno, es la buena intención que tiene para hacer lo bueno. Vamos a ver algunos puntos importantes a través de las escrituras para que profundicemos en este aspecto de la bondad de Dios. En primer lugar, vamos a ver entonces a través de las escrituras que nos dicen y nos muestran que Dios es bueno. A lo largo de las escrituras vemos muchas afirmaciones que dicen que Dios es bueno. Son muchos los pasajes bíblicos que nos muestran esto. Especialmente en los Salmos encontramos muchas afirmaciones que dicen que el Señor es bueno y además debe ser alabado por ello. El Señor es bueno y por tanto debe ser alabado por su bondad. Veamos varios salmos que nos muestran la bondad de Dios de una manera bastante clara. Les voy a mostrar entonces aquí en el Salmo 34:8, dice: probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Es una invitación que hace el salmista al pueblo. Prueben, vengan y comprueben que el Señor es bueno. En el Salmo 100, versículo 5 dice: porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Una vez más vemos que se afirma que el Señor es bueno. En el Salmo capítulo 106, versículo 1, dice: aleluya, dad gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Se está invitando al pueblo a que den gracias al Señor por un motivo. ¿Cuál? Porque Dios es bueno. En el Salmo 107, versículo 1 dice: dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Noten que ese es un patrón repetitivo en los salmos. Generalmente se repite esta frase en muchos de los salmos. Den gracias al Señor porque Él es bueno. En el Salmo 118, versículo 1, volvemos a encontrarlo. Dad gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136:1. Una vez más, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es un patrón repetitivo que encontramos a través de los salmos. Se llama a las personas a que den gracias a Dios porque el Señor es bueno. El Señor es bueno. Esa es la declaración que encontramos repetidamente a lo largo de los salmos. El Señor es bueno y por tanto debemos darle gracias a Él. Así que noten que en esos salmos que acabamos de leer se enfatiza constantemente no solamente que Dios es bueno, sino que debe ser alabado por su bondad. Ya que Dios es tan bueno, Él merece ser alabado por ese atributo de la bondad. La bondad debe llevarnos a alabar a ese Dios que es tan bueno, que es tan bondadoso. La alabanza entonces es el resultado de que que el Dios en el que creemos es tan bueno para con nosotros. Hay otros pasajes bíblicos que nos muestran el mismo principio. Veamos en Primera de Crónicas capítulo 16, por ejemplo. Primera de Crónicas 16:34 dice: dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si lo notan, vemos una y otra vez esta misma frase a lo largo de varios pasajes bíblicos. Segunda de Crónicas 5:13 dice: cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo: ciertamente Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa del Señor se llenó de una nube. Los cánticos que el pueblo constantemente elevaba al Señor lo alababan y lo glorificaban por una razón. ¿Cuál?
porque Dios, el Señor, es un Dios bueno. Jeremías capítulo 33, en versículo 11, dice: voz de gozo y voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que dicen, dad gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia. Una vez más, si lo notan, den gracias al Señor porque Él es bueno. Una y otra vez las escrituras nos están diciendo lo mismo, recalcan lo mismo. El Señor es bueno. Por tanto, debemos darle gracias a Él, debemos alabarlo. En Esdras capítulo 3, versículo 11 dice, y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Aquí en Esdras incluso nos repiten la misma frase cuando empiezan a echar los cimientos de la casa del Señor. Ellos cantan y alaban y dan gracias al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno. Esa es la razón por la cual podemos y debemos alabar a Dios. Las escrituras nos motivan entonces, hermanos, a que alabemos a Dios, le cantemos a Él y lo glorifiquemos porque Él es bueno. Él es bueno y por tanto es digno de recibir toda la adoración. Noten que las personas tienen momentos de gloria, pero también momentos de fracaso. Cuando hacen cosas muy buenas, entonces salen en la televisión, se les felicita públicamente, reciben trofeos, medallas, reconocimiento, etcétera. Pero esa misma persona se equivoca un tiempo después o pasa algo malo y completamente queda en el olvido o simplemente su triunfo se echa a perder. Todo lo bueno que hayan podido hacer y por lo cual hayan podido ser reconocidos, ahora es opacado por sus errores, por algo malo que pudieron hacer. Pero en Dios siempre encontramos un motivo para alabarle. Dios siempre es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno, es completamente bueno en su naturaleza, en su esencia, y por ese motivo es que podemos alabarle y decir, Señor, te alabo, Señor, te agradezco, Señor, te glorifico, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Así que, hermanos, siempre recordemos, como la escritura nos lo repite varias veces, el Señor es bueno. Alabémosle y démosle gracias, porque Él es bueno. Ese es un gran motivo para alabar al Señor. El segundo punto que quiero mencionar es que no solamente Dios es bueno en su ser o naturaleza, sino que todo lo que Dios hace es bueno. Las escrituras también nos muestran claramente que todo lo que Dios hace es muy bueno. Todo lo que Dios ha hecho, hace y hará es digno de aprobación y de completa admiración. En Génesis, en el capítulo 1, versículo 31, en el relato de la creación, se nos dice lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Desde el primer capítulo de la Biblia se nos muestra que todo lo que Dios hace es bueno. Dios termina de crear todas las cosas que había planeado y cuando Dios las observa, cuando Dios mira lo que ha hecho, dice, es bueno. Todo lo que proviene de un Dios que es bueno es, por lo tanto, bueno. Si Dios es bueno, sus actos, sus hechos, su creación, absolutamente todo lo que Él hace es digno de admiración, es bueno. Mirémonos a nosotros mismos, nuestros propios cuerpos creados por el Señor, y nos daremos cuenta de cuán bueno ha sido Dios al darnos manos para trabajar, al darnos el sueño para descansar, al darnos párpados y cejas que protegen en nuestros ojos. Todo nuestro cuerpo incluso es una muestra de la bondad de Dios, de que cuando Dios mira su creación, dice que es bueno, incluyendo incluso al ser humano.
Vemos en los animales cómo Dios hace al oso hormiguero y le da una nariz larga para que pueda olfatear y buscar y comer a las hormigas. Vemos como al pájaro carpintero Dios le dio un pico fuerte para poder picar la madera. Vemos como al águila majestuosa Dios le da unos ojos, una vista tan aguda que es capaz de cazar animales a una distancia mm, lejana. Y vemos cómo Dios le da al avestruz unas patas largas y fuertes que lo hacen correr con mucha rapidez. Toda la creación, por tanto, es una muestra de que lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios creó es completamente bueno. Nuestros cuerpos son buenos. La creación es buena por el hecho de que vienen de un Dios bueno. A veces nos quedamos sorprendidos porque hacemos algo y nos queda muy bien. Hacemos tal vez algún dibujo o algún trabajo o alguna tarea, alguna labor, lo que sea. Y cuando vemos el resultado final decimos, wow, quedó mejor de lo que esperaba. Wow, no puedo creer que eso lo haya hecho yo. Quedó bastante bien. Pero otras veces hacemos algunas cosas que no nos quedan tan bien. Preferimos más bien borrarlas, eliminarlas o hacerlas de nuevo porque no quedaron tan bien, no quedaron como nosotros lo esperábamos. Pero Dios por su parte, todo, absolutamente todo lo que hace es admirable, es digno de alabanza. Un Dios bueno solamente puede hacer cosas que son buenas. La bondad de Dios en la creación también es notoria en la variedad de placeres naturales que el Señor nos ha brindado. Dios no solamente nos dio la comida, sabiendo que la necesitamos, sino que nos dio una muy rica y variada comida, desde las carnes, las frutas, las verduras, etcétera. No solamente nos alimentamos porque tenemos que hacerlo, sino que al hacerlo también lo disfrutamos, porque Dios nos dio el placer en nuestras papilas gustativas para poder disfrutar el alimento y además hizo que los alimentos fueran bastante deliciosos. Dios nos dio sentidos para disfrutar su creación buena, para oler las flores y los perfumes, para ver los paisajes tan bonitos que Él ha creado, para escuchar las bellas melodías que han sido compuestas, para palpar con nuestras manos las manos de otra persona. Todo eso no son más que muestras de bondad de Dios, que todo lo que Dios ha hecho es sin duda alguna bueno y bueno en gran manera. En el Salmo 119, versículo 68, se nos dice lo siguiente: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. El salmista dice: Señor, tú eres bueno y eres bienhechor, es decir, lo que tú haces, Señor, es bueno. Y esa es la declaración que nosotros podemos todos los días repetir cuando amanece, abrimos nuestros ojos, podemos ver hacia afuera los árboles, todo lo que Dios ha hecho y decir, wow, Dios, todo lo que has hecho es bueno. Ver el hogar que Dios nos ha dado, nuestra familia, todo lo que tenemos y decir, Dios, todo lo que tú has hecho es bueno. La Biblia también nos muestra de que la voluntad de Dios es buena. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Así que de un Dios bueno, su voluntad también, por supuesto, es buena. Lo que notamos entonces es que lo que es bueno es definido por Dios. Es decir, que Dios es el estándar de lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno? Bueno, es lo que Dios aprueba o lo que Dios hace. Dios es el estándar mismo de la bondad. Noten que no es el hombre quien decide qué es bueno, sino que es Dios quien hace y declara como bueno aquello que es bueno. Eso es importante notarlo porque en nuestro mundo contemporáneo el concepto de lo que es bueno ha cambiado bastante. Hoy en día se llama bueno a muchas cosas que realmente no lo son. Entonces, hoy se incentiva
la ingesta, por ejemplo, de alcohol, se incentiva la infidelidad o la sexualidad con muchas personas, los alucinógenos, etcétera. Las personas empiezan a justificarlo y decir que todo eso es bueno cuando está en pequeñas dosis o en pequeñas porciones. Dicen que sacan estudios que dicen que la infidelidad es buena a veces para poder eh, tener un mejor matrimonio, ¿sí? La gente afirma eso sin ningún descaro. Dicen que es bueno consumir alucinógenos, eh, algunas drogas de vez en cuando, porque eso ayuda al organismo para esto o aquello. Y empiezan a justificar algunas cosas que la Biblia enseña claramente que son malas, pero los hombres las han cambiado y empiezan a decir que son buenas. Por eso es importante, hermanos, pensar y meditar en que lo que es bueno está definido según el estándar de Dios y no según el estándar de los hombres, porque solamente Dios es bueno. Recuerden cuando Jesús le dice al joven rico, no hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. ¿Cómo pueden las personas que son malas, perversas y con un corazón pecaminoso decidir qué es bueno y qué es malo? No tienen ninguna autoridad moral para hacerlo. No podemos creerle a las personas cuando ellas digan, mira, esto es bueno, esto es malo. Debemos creerle únicamente a Dios. Las personas pueden vivir engañadas creyendo que lo que hacen es bueno en su propia opinión, cuando realmente son cosas que llevan a la perdición. Claro que las personas a veces hacen cosas buenas, por supuesto, pero siempre la bondad absoluta la encontramos únicamente en Dios. Lo que es bueno, por tanto, está definido por Dios, no por las personas, sino por Dios, el único Dios que es completamente bueno. En tercer lugar, hermanos, quiero mencionar que Dios es la fuente de toda la bondad. El tercer punto es que Dios es la fuente de todo bien o de toda bondad. Eso significa que todo lo bueno proviene del Señor, del Dios que es bueno. Todo lo bueno proviene de Él. Veamos algunos pasajes importantes. En Santiago capítulo 1, versículo 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Aquí Santiago nos está mostrando que todo lo que es bueno, todo buen regalo o dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, es decir, desciende de Dios el Padre. En el Salmo 145:9 dice que el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. El Señor es bueno para con todas las personas incluso. Y en Hechos capítulo 14, versículo 17 dice, y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Vemos entonces en las escrituras que el Señor es la fuente de todo bien y de Él es que proviene todas las cosas buenas. El Señor manifiesta su bondad hacia la creación. El Señor es bueno para con todos. El Señor es compasivo. De Él proviene todas las cosas buenas y Él es quien hace bien a la humanidad y al mundo entero. Eso es lo que podemos llamar la bondad de Dios en general para toda la humanidad, para toda la creación, para todas las personas. Todo lo bueno proviene del Señor. Y aún así, la bondad de Dios es mucho más grande y especial para con sus hijos, para aquellos que le temen. En el Salmo 84, el versículo 1 dice lo siguiente. 84, el 11 dice, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Y nada bueno niega a los que andan en integridad. El Señor no niega nada bueno a los que le obedecen, a los que andan íntegramente. Es decir, que la bondad de Dios
aunque se manifiesta hacia toda la creación, es especialmente dada a sus hijos, a aquellos que le obedecen. Para nosotros, quienes creemos en Él, Dios manifiesta su bondad de una manera más especial. Noten que en Romanos capítulo 8, en el versículo 28, un pasaje bastante conocido, nos dice que, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Vemos entonces la bondad de Dios en acción en nuestras vidas, a tal punto de que todas las cosas que Dios permite en nuestras vidas, que Dios trae a nuestras vidas, cooperan para bien, para algo bueno, para un propósito bueno, aunque a veces no lo entendamos. Aquellos que estamos en Cristo, que hemos sido llamados para los propósitos de Dios, podemos tener la certeza de que la bondad de Dios está manifestándose constantemente en todo lo que vivimos. Hermanos, piensen en esto. Todo lo que vivimos, lo que experimentamos, tanto lo que consideramos malo o difícil, como lo que consideramos bueno y fácil, todo esto hace parte de un plan bueno de Dios para nuestro bien. Todas estas cosas cooperan para nuestro bien porque detrás de ello está el propósito de un Dios que es bueno. El propósito bueno de un Dios que es bueno. Además de ello, las escrituras nos muestran de que así como Dios nos ha dado lo más preciado a su Hijo, también nos dará todas las demás cosas. En Romanos capítulo 8, en el versículo 32, dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Si el Señor mostró su bondad hacia nosotros dándonos a su Hijo, dándonos lo más preciado, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas que son finalmente menos valiosas? Si Dios dio lo mejor, si Dios nos dio a su Hijo lo más preciado, ¿cómo no nos mostrará su bondad dándonos todas las demás cosas? Esto nos da la seguridad entonces de que Dios responde nuestras oraciones. ¿Pero por qué Dios responde nuestras oraciones? ¿Porque somos buenos? No, para nada. La razón por la que Dios responde nuestras oraciones es porque Él es bueno. Esa es la razón última por la cual tenemos contestación a nuestras oraciones. ¿Por qué nos ama Dios? ¿Porque somos buenos? No, Dios nos ama porque Él es bueno. Dios nos escucha, responde nuestras oraciones porque Él es bueno. Si dependiera de nosotros recibir la bondad de Dios, entonces creo que estaríamos en una situación bastante difícil, porque ciertamente todos los días pecamos, todos los días hacemos lo malo ante Dios y no somos completamente buenos para con Él. No podríamos decirle al Señor, Dios, yo merezco eso, quiero que tú me des esto porque yo he sido bueno. Nadie tendría derecho a decirle eso a Dios porque todos pecamos constantemente y porque no tenemos ningún derecho a exigir algo al Dios Todopoderoso. Así que en humildad podemos decirle, Señor, te pido y te ruego esto, no por mi bondad, sino por la tuya. No porque soy bueno, sino porque tú eres bueno. La contestación a nuestras oraciones, la respuesta de Dios, la bondad de Dios está en nuestras vidas porque Él es bueno y no porque nosotros somos buenos. Las escrituras nos muestran además que nuestro Padre Celestial llena de dádivas a sus hijos. El Señor es bueno especialmente con sus hijos, con aquellos que hacen parte de su familia, mucho más que un padre terrenal. En Mateo capítulo 7, en el versículo 11, se nos dice lo siguiente.
Mateo capítulo 7, el versículo 11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Cuánto más Dios, nuestro Padre Celestial, nos dará buenas cosas. Los padres terrenales, claro que muestran bondad hacia sus hijos, claro que les dan buenas cosas hacia sus hijos, pero los padres terrenales, al fin y al cabo, también fallan, también son pecadores al igual que nosotros. Y aún así, dan cosas buenas a sus hijos. Y Jesús dice: cuanto más el Padre Celestial, que es el Padre completamente bueno, no dará todas las cosas que necesiten, las buenas cosas a los que le pidan, cuánto más Él. Si nosotros, siendo malos, siendo pecadores, tratamos con benevolencia y bondad a nuestros hijos, cuánto más el Señor Dios, que es el Dios bueno, tratará con bondad a sus hijos y dará cosas buenas a los que le pidan. Con mayor razón, con mucha más razón, hermanos. Nuestro Padre que está en los cielos es un Padre bueno. Él es un Padre bueno. Él responde a nuestras oraciones. Él nos da lo que necesitamos. Él nos da lo que le pidamos porque Él es bueno. Porque Él tiene un corazón bondadoso y busca lo mejor para nosotros. Incluso las Escrituras nos enseñan que la disciplina del Señor, por muy dura que sea, a veces siempre es para nuestro bien. En Hebreos capítulo 12, en el versículo 10, vemos lo siguiente: porque ellos, es decir, nuestros papás, nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. El autor de Hebreos nos está mostrando un contraste entre los padres terrenales y el Padre celestial. Los padres terrenales nos disciplinan con errores según les parece a ellos y a veces con malas intenciones o tal vez con buenas intenciones, pero lo hacen de una forma incorrecta. Nos castigan entonces y creen que el mejor castigo es con un cable eléctrico conectado a la corriente, ¿sí? Y creen que eso es lo mejor para que sus hijos puedan aprender apropiadamente. Pero cometen muchos errores. Lo hacen según les parece, porque al fin y al cabo también tienen un corazón contaminado por el pecado, como todos nosotros. Aunque a veces manifestamos buenas intenciones para corregir a otros, especialmente los papás hacia los hijos, se equivocan a veces porque su corazón tiende a ser muy duro o tiende a ser negligente o tiende a producir efectos malos en sus hijos. Sin embargo, Dios el Padre es un Padre bueno, es un Padre que nos disciplina y lo hace con miras a nuestro bien, con el propósito de que participemos de su santidad. Es decir, que cuando Dios nos castiga, no lo hacen porque quiere vengarse o porque quiere mostrarse malo o rudo, o no lo hace porque quiere vernos sufrir, realmente lo hace para nuestro bien. Dios es tan bueno que incluso su castigo es bueno. Su castigo es para nuestro bien y para que seamos partícipes de su santidad. Hay un caso muy curioso que le ocurre a David durante su exilio cuando huye del rey Saúl. Y ocurre en una ocasión que David está caminando y un hombre llamado Simei empieza a maldecirlo y empieza a tratarlo mal. Pero veamos la reacción de David ante esto. En 1 Samuel capítulo 16 se nos relata este evento. 1 Samuel capítulo 16, versículos 11 al 13. Y Samuel dijo a Isaí, disculpen que
Es en 2 de Samuel capítulo 16. Les voy a mostrar aquí en pantalla para que lo leamos. 2 de Samuel 16, versículos 11 al 13 dice: Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos: He aquí mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este benjamita? Dejadlo, que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Así pues, David y sus hombres siguieron su camino, y Simei iba por el lado del monte paralelo a él, y mientras lo maldecía, le tiraba piedras y le arrojaba polvo. Ahora, noten lo sorprendente de la actitud de David ante esto. Hay un hombre que los está persiguiendo, los maldice, les dice cosas feas, les tira tierra, les tira polvo, les tira piedras, los está molestando al punto de que lo tienen cansado. Pero la actitud de David es: quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. David sabía que Dios es tan bondadoso que incluso la maldad de los hombres, lo malo que los hombres nos hacen a nosotros, Dios puede transformarlo y convertirlo en algo bueno para nosotros. Así de bueno es Dios, que convierte las malas acciones, los errores de las personas, sus maldiciones, en cosas buenas, en bendiciones para nosotros. Ese pasaje nos muestra dos cosas importantes. En primer lugar, que no somos realmente buenos en nuestro ser, ni nosotros merecemos nada, como a veces la teología de la prosperidad lo enseña. No somos merecedores de toda la riqueza en el mundo. No, realmente no, porque somos personas malas, hacemos cosas malas. Y por esa razón puede ocurrirnos cosas malas y podemos sufrir en el mundo. Pero lo más importante y lo curioso en el pasaje es que Dios usa el mal de otros para nuestro bien, como les mencioné. Dios toma esas maldiciones y las puede convertir en bendición. Él es tan bueno, Él es tan bondadoso, que incluso en eso el Señor se glorifica, haciendo que lo malo obre para propósitos buenos. Y cuando empezamos a entender esto, hermanos, podemos entonces darle gracias a Dios en todo, como 1 Tesalonicenses 5:18 lo enseña. Demos gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando entendemos la bondad de Dios, podemos darle gracias a Él por cualquier cosa, por lo grato y por lo no tan grato, por lo que parece ser malo y por lo que es bueno. Por todo y en todo podemos darle gracias a Dios, porque en cualquier situación Dios es bueno. No importa lo que vivamos, no importa lo que estemos pasando, no importa lo que esté viniendo en nuestras vidas, Dios sigue siendo bueno y Dios siempre va a ser bueno. Y todo lo que Dios hace en nuestras vidas es para nuestro bien, para nuestro provecho, porque en el corazón de Dios hay pura bondad para con nosotros. Las intenciones de Dios para con nosotros son buenas, son intenciones y propósitos buenos. Y tener esto nos lleva entonces a darle gracias. Gracias, Dios, por esto que me pasó, porque aún en medio de lo que haya ocurrido, tú sigues siendo bueno. La bondad de Dios es entonces la base o la esencia de nuestra confianza. ¿Cómo podríamos confiarle nuestras vidas a un asesino? ¿O cómo podríamos confiar en la integridad de una persona mentirosa? No es posible, pero podemos confiar plenamente en alguien que es bueno. Y el único que es completamente bueno es Dios. Por tanto, si sabemos que Dios es bueno, podemos confiar plenamente en Él, sin ninguna duda. Y en cuarto lugar, quiero mencionar que Jesús es presentado como el buen pastor.
El Dios bueno se manifestó en el mundo a través de su Hijo Jesucristo, Dios encarnado, y Jesús es llamado como el buen pastor. ¿Cómo podríamos hablar de bondad sin pensar en el gran ejemplo del Señor Jesucristo? Hay gente que tiene fama de ser buena gente porque ayudan a otros, son bondadosos, son cariñosos, dan mercados, dan parte de lo que reciben, dan o donan mucho dinero, etcétera. Pero aunque hacen esas cosas buenas, tienen fallas, también tienen caprichos, también tienen pecados como todos nosotros. Pero no podemos decir lo mismo del Señor Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo de la bondad más grande que Dios ha manifestado. Como el Dios maravilloso, el Dios excelso y de gloria, se hace hombre, viene a la condición de hombre para habitar entre nosotros. Eso es una muestra de bondad. Como Jesucristo mismo, siendo el más santo y puro, se acerca a pecadores, a prostitutas, recaudadores de impuestos. Se acerca a ellos, habla con ellos, los perdona. Como Dios sana a leprosos, que eran personas despreciadas en la sociedad. Como Dios sana a los que intentaban a las personas que eran ignoradas por la sociedad, cómo Jesús va a ellos y los sana, cómo Jesús muestra un corazón tan bondadoso para las personas más miserables. Jesús es el ejemplo mismo de la bondad, es la más grande muestra de bondad. Era tan bueno que él protegía y ayudaba a los necesitados y sentía dolor en su corazón por los afligidos. Cuando hablamos de bondad, debemos pensar inmediatamente en nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él fue tan bueno para con nosotros que incluso dio su vida para salvarnos. El Señor Jesús es el buen pastor que cuida a sus ovejas. Él tiene cuidado de nosotros. Él es bueno. Él es bueno. Y como lo habíamos mencionado, tener esto en cuenta nos va a traer gran confianza. El Señor es bueno. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es bueno. Y Él siempre nos está llevando por el buen camino. Finalmente, hermanos, quiero que pensemos en algunas reflexiones importantes. El salmista David decía en el Salmo 103, en el versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Esa debería ser una oración que continuamente elevemos al Señor, porque tenemos muy mala memoria. Tenemos la tendencia a olvidar las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvida que Dios es bueno, que Dios nos ha llenado de placeres, de bondades y de bendiciones. Se nos olvida eso. Tenemos que recordarnos a nosotros, a nuestra alma y decirle, alma mía, bendice al Señor, porque Él es bueno. No olvides ninguno de sus beneficios. No olvidemos, hermanos, cada día al despertar, al ver un nuevo día y darle gracias al Señor y decirle, te alabo Dios, porque tú eres bueno. Dios es bueno y siempre ha sido y será bueno. Y muchas personas dicen, si Dios es bueno, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Y es una pregunta que es difícil y es profunda, claro que sí. Pero debemos entender de que la bondad de Dios no siempre viene en cápsulas de placer, como las personas piensan. Creemos que lo bueno siempre significa o viene en forma de algo agradable, o que si algo es bueno es porque me hace sonreír y sentir contento. A veces lo bueno viene en forma de cosas difíciles y duras. Y eso no significa que dejen de ser buenas. A veces Dios trae cosas buenas a nuestras vidas, pero cuando lo recibimos no nos parece bueno.
De hecho, parece que es completamente malo. Y decimos, Dios, ¿por qué permites esto en mi vida? Esto parece que es algo completamente malo, pero en los planes de Dios es bueno. Él es un Dios bueno e incluso utiliza esas cosas difíciles, duras, complicadas, tormentosas para nuestro bien, para nuestro provecho, porque Él es bueno. Es por esa razón que Pablo, cuando ora por el aguijón que tiene en la carne, le dice, Señor, quítamelo, y 3 veces ora, pero el Señor le dice, no, porque es para tu provecho, es para algo bueno. Pablo pensaba, esto no tiene nada de bueno. Este aguijón en la carne me atormenta, pero en los ojos de Dios era algo bueno para que el poder de Dios se manifestara más en sus debilidades. Así que pensemos, cuando estamos viviendo algo que nosotros pensamos que es malo, deberíamos pensar, ¿será que Dios está haciendo esto para mi provecho, para algo bueno en mi vida? Que tal vez no lo sé en estos momentos, pero puedo estar seguro de que todo obra para mi bien, porque todo lo que está en mi vida, todo lo que está ocurriendo en mi vida es por parte de un Dios que es bueno. Y hermanos, si Dios es bueno y nosotros somos sus hijos, debemos imitar la bondad de Dios. Si Dios es bueno, nosotros también debemos ser buenos y bondadosos con los demás. Debemos hacer bien a otros, así como Dios nos trata bien a nosotros. En Gálatas capítulo 6 nos dice lo siguiente. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Debemos entonces hacer bien a todos, hermanos, a todos. Cada vez que tengamos la oportunidad, hagamos lo bueno a todos los demás. En Lucas 6:33, Jesús nos da una gran lección sobre la bondad. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sorprendente, ¿no? El Señor es bueno incluso para aquellos que son ingratos y que son malos. Y esa es la razón por la que nosotros debemos ser buenos y bondadosos para con los demás y aún para los que nos tratan mal. Jesús dice, ¿de qué sirve ser bondadoso con la gente que te trata bien? ¿De qué sirve? Eso lo hace cualquiera. Hasta un incrédulo hace eso. Las personas generalmente tienen ese dicho de que si tú me tratas bien, yo te trato bien. Si tú eres bondadoso conmigo, yo soy bondadoso contigo. Esa es la ley de las personas. Si tú me tratas bien, entonces yo te voy a tratar bien. Pero Jesús dice que debemos ir más allá de eso. Debemos ser bondadosos, buenos, aún con los malos y aún sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que Dios actúa. Él es el Dios que hace llover y que hace caer el sol, hace salir el sol sobre los justos y sobre los impíos. Usted no va por la calle y ve que el sol solamente está iluminando a la gente buena. No, el sol sale para todos. Uno no ve que solamente llueve en las granjas de las personas cristianas. No, llueve en todas partes. El Señor es bueno, es tan bueno que muestra su bondad hacia todos, incluso a los que lo maldicen y reniegan de Él. Y Jesús nos dice, ustedes son hijos de Él, así como Él es, sean ustedes, sean bondadosos con los malos.
Como Dios es bondadoso, nosotros también debemos ser bondadosos, hermanos, aún con aquellos que nosotros creemos que no lo merecen o que nos tratan injustamente. Aún con ellos, mostrémosles que nuestro Dios es bondadoso a través de los actos bondadosos y buenos que hagamos.